La nota estaba pegada al espejo del baño con cinta adhesiva, escrita en su letra apresurada que siempre me había parecido tan elegante durante nuestros primeros años de matrimonio. Ahora, después de 12 años juntos, esas mismas letras me parecían tan patéticas como su dueño. Alejandra, encontré a alguien mejor. Alguien que me aprecia de verdad. Me llevo la mitad de todo, incluida la herencia de tu abuela. Es lo que me corresponde legalmente. No trates de contactarme. Rodrigo. Me senté en el borde de la cama que habíamos compartido durante una década, sosteniendo el papel entre mis dedos. El silencio de la casa se sentía diferente ahora. No era el silencio cómodo de las mañanas tranquilas, sino el vacío de un espacio abandonado. Pude escuchar el tic-tac del reloj de la abuela en la sala, el mismo que Rodrigo había mencionado tantas veces como una antigüedad que valdría una fortuna en el mercado correcto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana Carmen. ¿Viste las fotos en Facebook? Rodrigo está en Cancún con una mujer joven. Dicen que es su secretaria. Por supuesto. Valeria, la secretaria de 25 años que había contratado hace 6 meses para su pequeña empresa de bienes raíces. La misma que siempre me sonreía con demasiada dulzura en las fiestas de la oficina, preguntándome sobre mi pequeño trabajo como contadora. Bajé las escaleras hacia mi oficina en casa. Durante los últimos 12 años, Rodrigo había insistido en que trabajara desde aquí para mantener la casa en orden mientras él construía su imperio inmobiliario. Su imperio. 3 propiedades de alquiler y una oficina que apenas generaba lo suficiente para mantenerse a flote. Mi computadora me saludó con la pantalla de inicio de Fernández y Asociados, la firma de contabilidad especializada en corporaciones internacionales que había fundado 8 años atrás. Lo que Rodrigo nunca se había molestado en preguntarme era por qué trabajaba desde casa en lugar de tener una oficina tradicional. Simplemente asumió que era porque mi pequeño negocio de contabilidad no era lo suficientemente exitoso. El banco en línea confirmó mis sospechas. Las cuentas conjuntas estaban vacías. Rodrigo había transferido exactamente la mitad de nuestros ahorros familiares a una cuenta que no reconocía. 52,000 pesos. Su mitad de nuestros ahorros de emergencia. Sonreí mientras abría el cajón de mi escritorio y sacaba la pequeña llave dorada que siempre mantenía en una cadena alrededor de mi cuello. La caja fuerte estaba empotrada detrás de un cuadro de paisaje que mi abuela me había dejado, junto con muchas otras cosas que Rodrigo consideraba decoración sin valor. La caja se abrió con un clic suave. Dentro estaban los documentos que Rodrigo nunca había visto, nunca había preguntado por ellos, nunca había sospechado su existencia. El certificado de constitución de Fernández y Asociados como SADCB, los contratos con mis clientes corporativos, los estados financieros que mostraban ingresos anuales por encima de los 8 millones de pesos, y más importante, el documento que cambiaría todo. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Alejandra, espero que hayas leído mi nota y entiendas que esto es lo mejor para ambos. Su voz sonaba forzadamente casual, como si estuviera leyendo un guión. Ya hablé con mi abogado. La herencia de tu abuela está bajo régimen matrimonial, así que me corresponde la mitad. Nos pondremos en contacto. Por supuesto, Rodrigo, respondí con la misma voz tranquila que usaba en mis reuniones de negocios. Que tengas un buen viaje. Hubo una pausa. Claramente esperaba gritos, lágrimas, súplicas. ¿Eso es todo? ¿No vas a pelear por nosotros? No hay nada por lo que pelear, dije simplemente. Disfruta Cancún. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio regresó, pero ahora se sentía diferente. Liberador. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a lo que mejor sabía hacer, organizar, planificar y ejecutar. El lunes por la mañana llamé a mi abogada, licenciada Mendoza, una mujer brillante que había manejado la reestructuración legal de mi empresa años atrás. Alejandra, finalmente vas a proceder con el divorcio. Su voz sonaba aliviada. Durante años me había sugerido proteger mis activos de manera más agresiva. Sí, pero hay algo más. Rodrigo cree que tiene derecho a la herencia de mi abuela. La licenciada Mendoza se rió. El pobre hombre claramente nunca leyó el testamento completo, ¿verdad? Aparentemente no. El testamento de mi abuela había sido muy específico. La casa, las joyas,
y los bienes diversos que le había dejado a su nieta amada Alejandra estaban protegidos bajo un fideicomiso irrevocable que excluía específicamente cualquier reclamo matrimonial. Pero había algo más que el testamento no mencionaba explícitamente, algo que solo mi abuela y yo sabíamos. El miércoles, mientras Rodrigo publicaba fotos en redes sociales desde la playa con Valeria, recibí una visita inesperada. Señora Fernández. El hombre en mi puerta era elegante, de unos 60 años, con un traje que gritaba dinero y experiencia. Soy el licenciado Herrera, del corporativo Grupo Continental. Vengo por el asunto de las propiedades. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando durante 2 años. Por favor, pase. ¿Quiere café? Sería perfecto. Se sentó en la sala, mirando apreciativamente los muebles antiguos que Rodrigo siempre había querido modernizar. Como discutimos en nuestras videoconferencias, Grupo Continental está muy interesado en adquirir el portfolio completo. Las propiedades están en ubicaciones estratégicas perfectas para nuestro proyecto de desarrollo urbano. Serví el café en la porcelana de mi abuela, la misma que Rodrigo había sugerido vender el año pasado porque ocupaba demasiado espacio en la alacena. ¿Podríamos revisar los números finales?, pregunté, aunque ya los sabía de memoria. Por supuesto. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. La oferta final es de 120 millones de pesos por las 6 propiedades. Como propietaria única según los registros públicos, usted es la única que necesita firmar. Propietaria única. Durante los últimos 10 años, mientras Rodrigo construía su imperio de 3 propiedades de alquiler, yo había estado discretamente adquiriendo terrenos en zonas que sabía, gracias a mis contactos corporativos, que serían desarrolladas. Las 6 propiedades las había comprado a nombre personal, financiadas a través de préstamos comerciales de mi empresa. Rodrigo nunca había preguntado sobre mis pequeñas inversiones. Hay una condición, añadí mientras firmaba los documentos preliminares. Necesito que la transacción se complete esta semana. No hay problema. Nuestro equipo legal puede tener todo listo para el viernes. Después de que se fue el licenciado Herrera, llamé a mi hermana Carmen. ¿Cómo estás llevando todo esto?, preguntó con preocupación genuina. Mejor de lo que esperaba. De hecho, tengo algunas noticias que compartir contigo pronto. Buenas noticias. Las mejores. El jueves por la noche, Rodrigo me llamó desde Cancún. Su voz sonaba más relajada, probablemente ayudada por unas cuantas margaritas. Ale, he estado pensando. Quizás fui demasiado duro en mi nota. Podríamos arreglar esto de manera civilizada. Por supuesto, Rodrigo. Civilizada es exactamente la manera en que planeo manejar todo. Excelente. Mi abogado dice que podemos dividir todo sin mucho drama. Las propiedades, la herencia de tu abuela, incluso tu pequeño negocio de contabilidad. Mi pequeño negocio. Sonreí mientras miraba por la ventana de mi oficina hacia el jardín que mi abuela había diseñado con tanto cuidado. ¿Cuándo regresas de tu viaje? El domingo. Valeria quiere quedarse unos días más, pero yo tengo que cerrar unos negocios importantes el lunes. Qué conveniente. Yo también tengo una reunión importante el lunes. El viernes por la mañana, el licenciado Herrera regresó con un equipo de notarios y abogados. La transacción se completó en mi sala, los mismos muebles antiguos sirviendo como testigos silenciosos de mi transformación financiera. Felicidades, señora Fernández, dijo mientras me entregaba el cheque certificado. 120 millones de pesos. Una de las transacciones inmobiliarias más exitosas que he visto en años. Esa tarde, deposité el cheque en mi cuenta personal de negocios, la misma que había mantenido separada de nuestras finanzas familiares durante todo mi matrimonio. El saldo en mi teléfono ahora mostraba una cifra que me habría parecido imposible cuando me casé con Rodrigo 12 años atrás. El domingo por la noche, escuché su auto en la entrada. Mi corazón no se aceleró como solía hacerlo. No sentí anticipación ni nerviosismo. Solo una calma extraña, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Ale. Ya llegué, gritó desde la puerta principal, como si hubiera regresado de un viaje de negocios normal. Salí de mi oficina y lo encontré en la sala, bronceado y sonriente, cargando una maleta que reconocí como nueva. Probablemente comprada con el dinero de nuestras cuentas conjuntas.
Te ves bien, dije sinceramente. El viaje te sentó. Sí, me ayudó a aclarar mi mente. Se sentó en su sillón favorito, el mismo donde solía revisar sus grandes planes para expandir su negocio. Ale, sé que mi nota fue abrupta, pero creo que podemos manejar esto como adultos. Estoy de acuerdo completamente. Excelente. Mi abogado dice que el proceso puede ser rápido. Dividimos todo por la mitad. Tú te quedas con la casa y yo me quedo con las propiedades de alquiler. Ambos contribuimos a comprarlas durante el matrimonio. Me senté frente a él, las manos relajadas en mi regazo. Por supuesto. Mitad y mitad suena muy justo. ¿Y la herencia de tu abuela? Ah, sí. Sobre eso tengo que contarte algo interesante. Sus ojos se iluminaron con la avidez que siempre mostraba cuando hablábamos de dinero. ¿Qué cosa? ¿Recuerdas el testamento de mi abuela? El que revisaste cuando murió hace 5 años. Claro. La casa, las joyas, algunos muebles antiguos. Calculé que todo valdría unos 2 millones de pesos en el mercado actual. Sí, eso estaba en la primera página. Pero el testamento tenía 17 páginas. La sonrisa en su rostro se desvaneció ligeramente. ¿Qué quieres decir? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde mi abuela solía enseñarme sobre inversiones mientras plantábamos rosas. Mi abuela no solo me dejó esta casa y sus joyas, Rodrigo. Me dejó el 60% de las acciones de Constructora Mendoza y Hijos. El silencio en la sala se volvió denso. Pude escuchar el tic-tac del reloj de la abuela, marcando los segundos mientras la información se procesaba en su mente. ¿Constructora Mendoza? ¿La empresa que construyó Medio Guadalajara? La misma. Mi abuela invirtió en esa empresa cuando tenía solo 5 empleados. El fundador era su primo hermano. Rodrigo se levantó lentamente, su bronceado pareciendo menos saludable de repente. ¿Cuánto valen esas acciones? Ayer fueron valuadas en 800 millones de pesos. Mi parte, por supuesto. La maleta nueva se le cayó de las manos. 800 millones. Pero eso no es todo, querido. ¿Recuerdas mi pequeño negocio de contabilidad? Su voz salió como un susurro. Sí. Fernández y Asociados maneja las finanzas de 17 corporaciones multinacionales. Facturamos aproximadamente 8 millones al año. Y la semana pasada, vendí 6 propiedades inmobiliarias por 120 millones. Rodrigo se dejó caer de nuevo en su sillón, el cuero crujiendo bajo su peso. Su cara había pasado del bronceado dorado a un amarillo enfermizo. 6 propiedades. Las que compré con las ganancias de mi empresa durante los últimos 10 años. Mientras tú construías tu imperio de 3 casas de alquiler, yo estaba construyendo algo un poco más sustancial. Se pasó las manos por el cabello, el mismo gesto que hacía cuando sus grandes negocios no resultaban como esperaba. Ale, yo no sabía. Nunca me dijiste. Nunca me preguntaste. Asumiste que mi trabajo era pequeño e insignificante. Igual que asumiste que tenías derecho a la mitad de todo lo que mi abuela trabajó 50 años para construir. El teléfono de Rodrigo vibró. Probablemente un mensaje de Valeria preguntando sobre los planes para su nueva vida juntos. No lo revisó. ¿Podemos arreglar esto? ¿Cancelar el divorcio? ¿Empezar de nuevo? Me senté de nuevo, cruzando las piernas con la misma compostura que usaba en las juntas directivas. Rodrigo, durante 12 años me trataste como un accesorio conveniente. Tu esposa que mantenía la casa limpia y manejaba las cuentas menores mientras tú perseguías tus sueños de grandeza. Nunca una vez me preguntaste sobre mis ambiciones, mis proyectos, o mis logros. Pero yo pensé que eras feliz. Lo era. Pero no contigo. Era feliz con mi trabajo, mis inversiones, mi éxito. Cosas que construí completamente sin ti. Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Las cuentas que vacié eran solo 50,000 pesos. ¿Cuánto tienes en total? Suficiente para comprar tu empresa de bienes raíces 100 veces sin sentirlo en mi presupuesto. Se detuvo frente al cuadro que escondía mi caja fuerte, el paisaje que había llamado arte de mal gusto durante años. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque quería ver quién eras realmente cuando pensabas que tenías todo el poder.
Me puse de pie, alisando mi falda. Y ahora lo sé. Ale, por favor. Podemos ser socios. Tu dinero y mis conexiones en bienes raíces. Tus conexiones. Me reí suavemente. Rodrigo, 3 de mis clientes corporativos son desarrolladores inmobiliarios que manejan más propiedades en una semana que tú en toda tu carrera. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo revisó. Su cara se desplomó aún más. Valeria, pregunté. ¿Quieres saber cuándo le voy a transferir el dinero para el departamento que vimos en Cancún? Ah, el dinero de nuestras cuentas conjuntas. 50,000 pesos. Hice una pausa. ¿Sabes cuánto ganó mi empresa solo la semana pasada? 200,000 pesos. En una semana. Rodrigo guardó su teléfono sin responder el mensaje. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a hacer exactamente lo que dijiste en tu nota. Te vas a ir a vivir con tu secretaria. Vas a tomar tu mitad de nuestros ahorros familiares, los 50,000 pesos que ya tienes, y vas a construir tu nueva vida. ¿Y tú? Yo voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo durante 12 años. Construir un imperio. Solo que ahora lo haré sin tener que fingir que necesito tu permiso. La puerta principal se abrió. Era Carmen, mi hermana, con 2 maletas. Perdón por llegar tarde, dijo mirando entre nosotros. El tráfico estaba terrible. Rodrigo la miró confundido. ¿Carmen? ¿Qué haces aquí? Me mudo temporalmente, respondió con una sonrisa. Ale me pidió que la ayudara con la transición. Alguien tiene que estar aquí cuando vengan los evaluadores de seguros mañana. Evaluadores de seguros. Para la nueva póliza, expliqué. Cuando tu patrimonio incrementa significativamente, necesitas ajustar tu cobertura de seguro. Carmen dejó sus maletas y se acercó a darme un abrazo. ¿Ya le contaste sobre la reunión del martes? ¿Qué reunión?, preguntó Rodrigo. Con el Consejo Directivo de Constructora Mendoza, respondí. Van a nombrarme vicepresidenta ejecutiva. Aparentemente, después de revisar mis credenciales y mi experiencia manejando corporaciones, decidieron que necesitaban mi participación más activa en las operaciones diarias. Rodrigo se dirigió hacia las escaleras, probablemente para recoger más de sus cosas. Se detuvo en el primer escalón. Ale, durante todos estos años, ¿realmente nunca me amaste? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante un momento, recordé al joven ambicioso que conocí en la universidad, lleno de sueños y planes. Antes de que la comodidad y la complacencia lo transformaran en el hombre que había dejado una nota cruel y había vaciado nuestras cuentas para irse con una mujer 20 años menor. Te amé, Rodrigo. Amé la idea de lo que podrías haber sido. Pero nunca amaste lo que yo realmente era. Subió las escaleras lentamente. Carmen y yo lo escuchamos moviendo cosas en la habitación principal durante la siguiente hora. ¿Estás bien?, preguntó mi hermana. Nunca he estado mejor. Cuando Rodrigo bajó con 2 maletas más, se detuvo en la puerta de mi oficina. ¿Puedo preguntar algo más? Por supuesto. ¿Cuándo decidiste que nuestro matrimonio había terminado? Pensé en la pregunta mientras lo miraba parado en el umbral de la habitación donde había construido mi verdadera vida. No lo decidí yo, Rodrigo. Lo decidiste tú hace años, cuando dejaste de verme como una igual y empezaste a verme como un accesorio conveniente. Asintió lentamente. Supongo que me lo merecía. No se trata de lo que mereces. Se trata de las decisiones que tomamos y las consecuencias que vienen con ellas. Se fue esa noche sin más palabras. Carmen y yo cenamos en la mesa del comedor, usando la porcelana de mi abuela y brindando con una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Carmen. Primero, voy a remodelar la casa. Siempre quise quitar esa pared entre la cocina y el comedor. ¿Y después? Sonreí mientras miraba hacia mi oficina, donde mi computadora mostraba correos de 3 nuevos clientes potenciales que habían escuchado sobre mi disponibilidad después de la venta de propiedades. Después voy a hacer lo que mi abuela me enseñó desde pequeña. Voy a construir algo tan sólido que nadie pueda tumbarlo jamás. 3 meses después, Rodrigo intentó contactarme a través de un abogado. Aparentemente,
Las cosas con Valeria no habían resultado como esperaba cuando ella descubrió que sus grandes negocios consistían en 3 propiedades de alquiler mediocres y 50,000 pesos en el banco. Su solicitud era simple: quería renegociar el acuerdo de divorcio. Le dije a mi abogada que respondiera con una sola línea: la señora Fernández ya encontró algo mejor. Y era cierto. Había encontrado algo mucho mejor: el respeto propio y la libertad de construir mi futuro sin tener que fingir ser menos de lo que realmente era. La caja fuerte de mi abuela ahora está vacía. Ya no necesito esconder mis logros detrás de paisajes antiguos. Mi éxito está a la vista, en cada decisión que tomo y cada meta que alcanzo. Y por primera vez en 12 años, no tengo que disculparme por ser extraordinaria.